El señor gerente del Sistema Nacional de Medios Públicos, don Holman Morris, bienvenido al Calentado Informativo. ¿Qué más, querido colega? Yo prefiero hablar de colegas. Sí, bueno, compañero. ¿Qué más, Ricardo? Buenos días. ¿Qué tal? María Mandinga, buenos días. Juliana, querido William, ¿cómo vamos? Bien, vamos bien, porque pues todo lleva a que estamos haciendo bien la labor, porque justamente pues vamos a hablar de lo que está pasando, de los ataques que estamos recibiendo de manera inmisericordia de muchos medios de comunicación, de muchas partes, que definitivamente ya demuestran que hay una estrategia contra el Sistema Nacional de Medios Públicos y contra RTVC Noticias. Lo estábamos hablando esta mañana con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que también decía que justamente existe esta estrategia que nos quiere censurar y que nos quiere callar. Sí, William, yo lamento que el motivo de mi presencia aquí en este set sea ese, pero digamos, como cabeza y líder del sistema de medios públicos de Colombia no puedo dejar desapercibido y tengo que aprovechar también nuestra Radio Nacional de Colombia, estas cámaras de la televisión pública de Colombia para decir lo siguiente: hay, queridos colombianos y colombianas, hay toda una campaña de desprestigio, de amenazas para tratar de buscar que el sistema de medios públicos se autocensure, se silencie y desacreditar a esta marca que se ha construido en 20 años, que yo preferiría, como piensa el presidente de la República, que se volviera a llamar Inravisión y que volviera a ser el Instituto Nacional de Radio y Televisión. Pero ahora somos hace 20 años desde que el gobierno Uribe se metió a estas instalaciones a punta de pata, bolillo, fusil, a sacar al sindicato de Inravisión. Esto se convirtió en RTVC y hoy soy la cabeza de ese sistema de medios públicos que se llama RTVC. Y me toca defenderlo y voy a defender a mis periodistas, voy a defender a todas estas emisoras de paz, voy a defender Señal Colombia. Y quiero enviarle un mensaje al señor Néstor Morales. Señor Néstor Morales, la semana pasada, concretamente creo que fue el 9 de marzo, el 9 o 11. Sí, el lunes. El lunes dijo que por qué, palabras más, palabras menos, la intencionalidad de lo que dijo fue: ¿por qué no venían aquí a tomarse estas instalaciones? Y que en la cabeza de este sistema pues había una persona, un maltratador, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijo otras cosas que no vale la pena señalarlas, pero incitó al odio. Y el señor Sebastián Nora, también de Blue Radio, invitó a que se tomaran y lincharan prácticamente el medio público. Sí, que nos vengan a incendiar. Exactamente. Y eso es lo que yo quiero rechazar y anunciar que ya el departamento jurídico de RTVC pues va a iniciar las acciones penales contra Blue Radio, contra el señor Néstor Morales y contra el señor Sebastián Nora. Y creo que eso no puede pasar desapercibido en el debate democrático, en la discusión democrática, William. Sí, efectivamente, Holman, porque ya se está viendo que son permanentes, constantes los ataques contra RTVC Noticias, contra el Sistema Nacional de Medios Públicos y obviamente contra la figura suya, Holman. Obviamente siempre que se trata de hablar de RTVC ponen siempre su foto para señalarlo a usted y para hablar, entre otras cosas, también está en lo que hace el Diario Colombiano y lo que publica siempre Sebastián Ángel, de la lista de vetos que hay en RTVC Noticias o la lista de vetos que tiene el señor Holman Morris. Exactamente, cosa totalmente... Santiago Ángel, perdón. Santiago Ángel. Entonces, usted tiene el Colombiano de Medellín, ¿no es cierto?, en una campaña sistemática de desprestigio contra RTVC, contra mi nombre. Y claro, entonces uno se pregunta por qué, y en esto no podemos llamarnos a ingenuidades. Uno de los dueños, los dueños del Colombiano es el entorno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Uno de los dueños fue testigo a favor de Santiago Uribe en el caso de los 12 apóstoles. Obviamente, ese entorno uribista le molesta mucho que el sistema de medios públicos transmita, por ejemplo, el juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El sistema de medios públicos ha transmitido todas las audiencias
al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y eso nos ha generado un rating impresionante. Es decir, el pueblo colombiano quiere ver esa audiencia, le interesa esa audiencia. Nosotros, si uno ve las curvas en referencia en esos horarios, Juliana, frente a los otros canales públicos, nosotros barremos. ¿Por qué? Incluso sobre Teleantioquia, ¿no? Que es sobre Teleantioquia. Sí. Entonces, los demás canales pues no lo transmiten, nosotros lo transmitimos y ahí conectamos con el interés general del pueblo colombiano, que es ver esa audiencia. Obviamente esto tiene muy molesto, lo sabemos, quiero decirles, lo sabemos, que los tiene muy molestos y que por eso hay toda una campaña para desprestigiar a RTBC. En el caso de Blue Radio, digamos, ¿por qué esa inquina? ¿Por qué ese odio contra RTBC? Yo no sé si tenemos a la mano cuando el señor Néstor Morales dijo públicamente que el Sistema Nacional de Medios Públicos no tenía los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos. Sí. Cosa que le tocó rectificar y al final del día rectifica muy mal, rectifica a medias. Veámoslo si lo tenemos ahí, Master. Mucha envidia. Me envían desde RTBC los contratos que firmaron para el cubrimiento de los Juegos Olímpicos. Sí. Yo dije aquí que RTBC no tenía los derechos y no los tenía efectivamente para televisión. Entonces, la aclaración, corrección, es que RTBC, según veo en los contratos, sí firmó un contrato para cubrir los Juegos Olímpicos en radio, como los podía cubrir también Blue Radio. Pero Blue Radio no los cubrió para radio porque no tenía, y esta es la envidia, Felipe, que me produce el tema, la jugosa chequera de RTBC, que con el erario público, con platas públicas, pagó el viaje para 11 personas que fueron a París a cubrir para radio solamente los Juegos Olímpicos. Entonces, Felipe, dicho esto, aclaro que RTBC, me consta, sí tenía los derechos para cubrir radio en los Olímpicos. No tenía, como lo dije, los derechos para cubrir ni una imagen de televisión de los Juegos Olímpicos. Bueno, esa era la rectificación. Yo quería escuchar, pero bueno, nos pasa el tiempo. Yo quería escuchar, fue la forma tan despectiva, tan desobligante, como es tradición en esta persona, ¿no? Como se refirió al sistema de medios públicos acusándonos de que éramos unos mentirosos porque nosotros no teníamos los derechos de los Juegos Olímpicos. Lo que ustedes acaban de ver es una rectificación a medias. A medias, sí, totalmente. Malintencionada, de mala leche. Y eso, que nosotros hayamos logrado que Néstor Morales rectificara al aire, también les molesta mucho. Y a partir de ese momento se han dedicado a atacar constantemente, a desprestigiar a RTBC, a atacarme a mí como persona. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Y es lo que yo quiero denunciar en este momento. Miren cómo es la vida, William. Nosotros que hemos sido periodistas de tiempo atrás, mucho más viejos que ustedes. Creo que llevamos más de periodismo que lo que lleva Juliana de vida. De pronto. Sí, más 30 años, 32, te tiene 27. 27. Entonces, yo nunca me había encontrado con este escenario, es decir, que un medio público... Ampliamos cobertura en Bogotá, 500 megas desde 68.200 pesos. O en la dirección de un medio, yo tengo que salir a denunciar a medios privados por el acoso y el hostigamiento hacia un medio. En mi trayectoria, en nuestra trayectoria, William, pues tuvimos que denunciar a un gobierno, porque no nos dejaba y no nos daba garantías de trabajo como fue el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. A mí me detuvieron en 2 oportunidades, me tuve que ir del país, el DAS me persiguió, en fin, lo que ustedes ya saben, totalmente impune hasta la fecha, como en sus casos. Totalmente. Pero ahora que nos veamos en la obligación y tengamos que salir, es a denunciar a medios privados, medios corporativos, porque están lanzando una campaña para que nos autocensuremos, para que nos callemos. Eso yo no lo había visto. Sí, Holman, pero antes de que Juliana... Pero, a ver, Holman, ¿qué percibe usted que hay detrás de toda esta estrategia, detrás de toda esta campaña contra RTBC Noticias? ¿Qué se persigue? Bueno, tenemos una imagen. Yo quiero que veamos la bandera de Palestina izada aquí en las instalaciones
de RTBC. ¿La tendremos? Compañeros En el máster. Sebastián. Tenemos la imagen de la bandera palestina, por favor, para ponerla ahí, para que la vean los televidentes, pues que no la vieron. Oyentes, ¿no? Exactamente. Bueno, ya la están buscando. Tú me preguntas qué hay detrás. Bueno, RTBC asume una política editorial de defender la Constitución del 91. Eso le molesta a mucha gente. Cuando desde que se firma este país asume la ruta de la Constitución del 91, aquí hubo un proyecto paramilitar que se encargó de irla medrando, de ir que eso no fuera realidad. Y esos sectores siguen ahí. A mucha gente y a muchos poderes les disgustó mucho que nosotros hubiéramos tomado como línea editorial una política de defensa y promoción de derechos humanos, y en esa política nosotros izamos la bandera de Palestina en solidaridad y en rechazo contra lo que ha dicho la comunidad internacional, lo que dice el derecho internacional humanitario, lo que dice la Corte Penal Internacional de lo que se llevó a cabo en Palestina contra el pueblo palestino. Fue un genocidio. Es un genocidio. Es un genocidio. Sigue pasando. Y nosotros asumimos una línea editorial aquí, públicamente lo dijimos. Públicamente lo dijimos. Ahí está la imagen, Holman. Lástima no ver un video, hombre. Increíble que no tengamos el video de la bandera palestina izada. Si podemos ver el video, teníamos una promoción muy bonita. Bueno, entonces eso choca contra muchos poderes importantes en este país, no democráticos, ¿no? No democráticos. Después vino las emisoras de paz. Nosotros, producto del acuerdo de paz, teníamos la obligación, por mandato de ese acuerdo, de sacar adelante, María, 20 emisoras de paz, de lo cual yo me siento profundamente orgulloso, lo que ha significado esas emisoras de paz en el territorio. Y el portal Infobae, no sé si tenemos, si tenemos esto que fue también, que me llamó mucho la atención, cómo Infobae cubre las emisoras de paz. Entonces y llega... estigmatiza, la señala, claro, de ser una emisora de las FARC. Poniendo en riesgo la vida de los periodistas. Tendremos de casualidad... mire, aquí tenemos... Ahí está. Tendría emisora, y cuando tú vas a ver el contenido de este artículo, que es un sancocho. Sí, pero es que ponen acá, tendrían emisora propia, pero dicen, esta sería la prueba. O sea, tienen una prueba y lo ponen como una posibilidad. O sea, es una contradicción, porque dicen, tenemos la prueba, entonces si tienen la prueba, ¿cómo sería tendrían? Exactamente, y cuando uno ve el artículo, lo que dicen y lo que insinúan y señalan es que las emisoras de paz, la emisora de paz que hay en el Cauca, Juliana, la emisora de paz que hay en el Cauca. En el Tambo. En el Tambo, Cauca, es la emisora de las disidencias de la FARC, y que yo, como gerente, tengo que responder. Entonces, hacen un sancocho. Sí, porque mezclan varias frecuencias. Peras con manzanas, ¿no? La frecuencia de la emisora de las FARC es 90.2. La frecuencia de la Radio Nacional es 90.1. Y la frecuencia de la emisora en el Tambo es 96.7. Además, es una emisora que no tiene el alcance del Tambo para llegar a la ciudad de Cali, donde una señora grabó una emisora que estaba transmitiendo La Voz de la Resistencia, e inmediatamente dijo que esa era la emisora de paz. Pero vea, Holman, de esto que estamos hablando de las emisoras de paz, hablaba esta mañana el subcomandante del Ejército. Decía algo muy importante, porque la operación Perseo viene a recuperar definitivamente el cañón del Micay, y hablaba ahí el general de acabar con las emisoras que tiene la guerrilla, y él decía que las emisoras tengan, que la guerrilla tenga emisoras no es un caso de ahora, es un caso que ha estado absolutamente toda la vida, desde hace 60 años que nacieron las guerrillas. Pero entonces decía el general, vamos a acabarles todas las emisoras porque ya las tenemos ubicadas, ya sabemos dónde están. Entonces ahí va a brillar la verdad y se va a demostrar lo que hizo Infobae, que metió una emisora de paz que efectivamente no la van a acabar, que va a seguir transmitiendo. Correcto. Entonces vamos a ver si Infobae por fin
hace una rectificación, por lo menos una aclaración ética, que debería ser lo mínimo que debería hacer este portal, ¿no? Correcto, es que ni siquiera rectificaron, no les importa. Y lo que sucede en los territorios, queridas colegas, en el territorio, la gente que está en el territorio, nuestros colegas periodistas que están en el territorio, son los primeros depositarios del odio que generan estas malas informaciones. Inmediatamente pues hablamos con los colegas de las emisoras de paz porque era señalarlos prácticamente de que ellos hacen parte de las emisoras de las disidencias de las FARC, en fin. Entonces usted tiene por un lado Blue Radio del señor Néstor Morales, por el otro lado tiene El Colombiano, por el otro lado tiene Infobae, y bueno, ¿y qué decir de la señora Darcy Quinn? La FM. La FM que dice que que yo andaba en un Porsche, que fue lo que se inventó, sí, la periodista más platillo informada volador, del país. ¿no? Era... Que estaba parqueado aquí afuera. Que estaba aquí parqueado y que cómo serán los sueldos de RTBC ¿Cuánto ganábamos para que alguien llegara en un Porsche, insinuando que era yo. Y obviamente pues la gente se dio cuenta, y así todo el tiempo, y así todas las semanas, hasta que en los últimos 15 días, tengo que denunciar esto, en los últimos 15 días me hackean mi cuenta de Twitter, 730,000 seguidores. Eso no es un acto, digamos, no es un acto desilvanado. Sí, es toda una estrategia, porque o sea, si fuera uno está bien, pero ya todos, todas las flechas contra nosotros. En toda esta estrategia que va, William, construyendo una matriz de odio que busca, insisto, el silenciamiento, pero que en mi caso personal, por los hechos que se han venido produciendo, me atacaron en un avión estando con mi hijo, en fin, que buscan que algún loquito le haga a uno algo. Uno ya sabe cómo operan ellos. Eso se suma a un pronunciamiento del Centro Democrático donde dice que RTBC es aliado del terrorismo. Entonces van construyendo una matriz de odio que busca que alguien me pegue un tiro. Entonces yo en este momento voy a hablar con el Comité de Convivencia del canal porque voy a pedir una licencia y voy a retirarme hasta que no encuentre serias garantías para el trabajo de lo que estamos haciendo en RTBC, y para que hasta cuando no haya garantías, y de verdad garantías para el trabajo de nuestros periodistas en el territorio, por los que me siento supremamente preocupado. Y espero que desde el Ministerio del Interior, desde el Ministerio de las Comunicaciones, desde el Comando de las Fuerzas Militares, se pronuncien al respecto si hay garantías y si estos medios privados van a rectificar o no van a rectificar, o si esto es una política editorial. En el caso de los medios Blue Radio, El Espectador y Caracol Televisión, si es una línea editorial del Grupo Empresarial Santo Domingo contra el sistema de medios públicos. O el Grupo Prisa, porque ya... en el caso del Colombiano, si es el sindicato antioqueño, o los dueños o los empresarios dueños del Colombiano, si es una línea editorial contra el sistema de medios públicos. Nada de lo que han dicho es verdad. Nada de lo que dicen sobre el sistema de medios públicos es verdad. Pero, Holman, y es sistemático. Pero ¿por qué tomar entonces esta decisión de...? Voy a hablar de una licencia, voy a pedir de unos días, porque digamos las condiciones y las afectaciones que esto empieza a tener son preocupantes para mí y para mi núcleo familiar. Bueno, pues ahí está la noticia. Esperemos que esto próximamente se pueda solucionar y también tengamos pronunciamientos de las autoridades correspondientes y por supuesto también de los colegas de los medios de comunicación. Y la FLIP que brilla por su ausencia, ¿no? Sí, total. Yo, digamos, fue de conocimiento público lo que pasó con las emisoras de paz. Se pronunciaron las emisoras de paz, se pronunció la Radio Nacional y sin embargo, pues... Pero bueno, yo creo que ahí no me voy a desgastar. Lo que pediría es el acompañamiento del pueblo colombiano. El gobierno nacional se lanza a una consulta popular donde van a arreciar el hostigamiento y el ataque al sistema de medios públicos. También lo hago por eso.
¿no es cierto? Bueno, ¿y qué pasa, Holman, si siguiendo esa incitación que ha hecho Blue Radio, vienen a incendiarnos aquí? Bueno, uno esperaría que, por eso yo hago la pregunta, el grupo empresarial Santo Domingo, que es dueño de Blue Radio, ¿esa es la línea editorial? ¿Esa es la orden que le están dando al señor Néstor Morales? Eso es lo que hay que preguntarse. Sumado a eso, mujeres y a las feministas, cómo y dónde actuar, ¿no? Que eso también es gravísimo para el movimiento feminista. Entonces yo creo que ahí hay varias reflexiones que tendríamos que hacer. Pero, Holman, hay allí dos cosas. Primero, estamos viendo que hay unos ataques sistemáticos, eso es, digamos, no hay ninguna duda. Pero yo quiero preguntarle, ¿usted cree que es solamente por el cambio de narrativa que está teniendo RTBC en este momento? ¿O eso también estaría relacionado, por ejemplo, con el aumento en las cifras en redes sociales, en el rating, cómo nos está yendo, por ejemplo, en el ECAR, en la Radio Nacional de Colombia? Entonces, Señal Colombia, si vamos a hablar de televisión, se consolida hoy como el medio público más visto hoy por los colombianos. Sí. Por encima del Canal 1, que eso es importante también decirlo. Sí. Que según cifras y conceptos, empieza a tener injerencia en los grandes opinadores del país, empieza a generar opinión. Empieza a consolidar lo que yo me propuse como meta cuando llegué como gerente del Sistema Nacional de Medios Públicos, de que el Sistema Nacional de Medios Públicos se meta en la discusión de país, esté permanentemente en la discusión de país, sea ese transmisor o sea ese escenario donde se encuentran las diferentes visiones de país. Claro que tiene que ver con eso, tiene que ver con una nueva lectura y un nuevo relato de país que se está generando desde el sistema de medios públicos. Y eso le incomoda mucho a los que han ostentado el poder durante 200 años en este país, que nos han convertido en el país más inequitativo del mundo, el segundo por lo menos. Bueno, nos peleamos entre el primero y el segundo, pero eso es una vergüenza. Entonces, que un canal público hable de derechos humanos, y esto es lo que no le gusta a la gente del colombiano, que dice, nos señalan, mire, aparato de propaganda. Claro, ¿cómo no vamos a hacer dicen el aparato de propaganda de Holman Morris. De Holman Morris. Entonces, claro, y por donde yo pase, por los diferentes medios que yo dirija, van a haber indígenas, van a haber negros, van a haber comunidad LGTBI, vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar de paz, le vamos a abrir espacios al movimiento hip hop que desde administraciones de derechas estigmatizan, le vamos a abrir los micrófonos al movimiento rap, vamos a hacer conciertos por la esperanza que invocan a la esperanza de la paz y no al odio. Eso es lo que llaman aparato de propaganda. Les disgusta, pero no dicen, por ejemplo, mientras nosotros nivelamos los honorarios de periodistas de radio y televisión, en esas grandes cadenas privadas, pregunten ustedes cuánto ganan. ¿Cuánto pagan y cuánto trabaja un periodista diariamente? 13 horas, 14 horas, ¿no? Que entran de 4 de la mañana y salen 5 de la tarde. O 10 de la noche. O 10 de la noche. Sí. Entonces, todos muy preocupados por saber qué hacemos en RTBC. ¿Cómo es que dice el dicho? Muy preocupados por la paja en el ojo. En el ojo ajeno, y no ven la viga en el propio. Y no ven la viga en el propio. Yo quisiera ver una editorial del periódico El Espectador sobre cuántas quejas tiene el señor Néstor Morales por la forma como maltrata a sus invitados y por la forma como desinforma y tergiversa las cosas. No más lo que dijo sobre la escombrera, que mencionó que las mismas madres habían llevado a la escombrera los restos de sus hijos asesinados para perjudicar al gobierno del presidente Uribe. Un editorial del Espectador sobre eso, pues hace parte de esa misma casa, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero no, están más preocupados por saber qué hacemos, cuánto pagamos aquí, si les decimos o no les decimos. Usted tiene vetos. Tenemos vetos, exactamente. Usted veta, les dice acá no aquí. tengo ningún veto, ni ningún periodista ha recibido una orden de que está prohibido hablar de algún tema, entrevistar a alguien. Ahora, llevan a todos los medios a visitar las obras del metro elevado, pues muy bien, pero pues sí, porque hayan 2 o 3 torres, eso no quiere decir que sea una buena obra, sí, ni exacto, que el sistema de medios públicos, ni que usted tenga que decir lo que
quiere escuchar el alcalde. Sí, pero además es que no es solamente en eso, Holman. Usted ya habló del tema del genocidio en Palestina. Entonces nos dice que por qué tenemos que ser el medio defensor de los palestinos. O sea, como si defender la vida, la humanidad, la dignidad de un pueblo... El derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es acusar a otros y se está cometiendo un genocidio en Palestina. Entonces nos acusan de que somos el medio de los palestinos. Bueno, está bien. Si hay que asumirlo de esa manera, lo asumimos. Ahora, Holman, nos dicen que por qué nuestra línea editorial política son sobre otro tema, sobre Ucrania y sobre Rusia. O sea, ahora tenemos que, creo que lo he dicho varias veces, llamar a los consejos de redacción de los otros medios para que nos digan qué notas hacemos y cuál es el enfoque que tenemos que hacer. O sea, no podemos pensar, no podemos tener el derecho a la libre expresión, a la libertad de información, ¿sí? Y el derecho a la información, que son dos derechos muy importantes. El derecho de informar que tenemos nosotros, por supuesto, de dar nuestra versión, lo que creemos, o sea, ¿por qué tenemos que plegarnos a lo que tienen todos los grandes medios? Pero hay un derecho más importante que es el derecho que tienen todos los colombianos y las colombianas del derecho a la información, a que se les informe bien. Y aquí ese derecho es el que se vulnera todos los días justamente porque estos medios masivos de comunicación dan simplemente una versión de los hechos y están violando el derecho a la información que tienen los colombianos. Y ahí es donde está RTBC Noticias, tratando de hacer que ese derecho no se vulnere y tratando de que los colombianos también tengan otra versión de los diferentes hechos que día a día están pasando para que los colombianos puedan hacerse un panorama, Holman. Pero vea, yo que vengo ahorita del Catatumbo, es muy grato, Holman, ver cómo la gente en las calles reconoce a RTBC Noticias y nos saluda, nos habla, nos dice muchachos, bien, están bien, yo veo el calentado, yo veo las noticias. El alcalde de Necoclí hace 2 días vino acá a decir que él solamente escuchaba la radio nacional, que él ya no escuchaba ninguna otra radio y que le decía a todos sus habitantes, ciudadanos, ahora se me olvidó el gentilicio de los necocliseños, que no escucharan sino la radio nacional, por algo será. Creo que ahí estamos marchando, pero también hay otro factor ahí, Holman, y es que estamos en época preelectoral. ¿Usted cree que esto también hace parte, estos ataques de los medios de comunicación también hacen parte de esa época? Digamos, los analistas políticos y quienes saben de política dicen que podemos entrar a una de las jornadas preelectorales más complejas de los últimos años en Colombia, porque como se está manejando el odio en este país, el odio contra el cambio, el odio contra el presidente Gustavo Petro, bueno, es cosas que uno nunca había visto y lamentablemente muy promovido desde micrófonos de grandes medios de comunicación. Sucede que las audiencias también tienen un papel aquí. Estábamos hablando justamente de que este artículo diciendo que había una emisora, que no era nuestra emisora, se basa en un video enviado por una usuaria. Y también sucede que muchas veces los usuarios en redes sociales replican con indignación a veces con aprobación, pero cada que replican y cada que comparten esos contenidos le están dando más visibilidad a mensajes irresponsables. Entonces también siento que es relevante hacerle un llamado a las personas y hacerles saber cómo esos clics, esos comentarios y esa participación también pueden apoyar ese trabajo malintencionado y también pueden generar situaciones de peligro para nuestros colegas. Así es. Por ejemplo, en ese caso de Infobae, pues cualquiera de nosotros, cualquier estudiante de comunicación de primer y segundo semestre, nota al rompe en la lectura las fallas que tiene, yo no puedo hablar de información en este caso, que tiene la nota que hicieron, que tiene la nota. Entonces recogen un trino de una conocida uribista del Valle del Cauca, que quiere afectar las emisoras de paz, lo recogen y no le hacen periodismo, no constatan, no comprueban, porque aquí lo que interesa es el clic, lo que interesa es afectar al gobierno del cambio, lo que interesa es afectar a RTBC, hacer el daño, lo que te interesa afectar a Holman Morris, al presidente Gustavo Petro, y ahí van los clics, pero generan una matriz de odio
que es la que no estoy dispuesto a tolerar un minuto más hasta que no se dé el debate democrático en este país. Es que es algo tan sencillo como la señora está hablando de la emisora, ¿cierto? De la supuesta emisora que tenemos nosotros que estamos transmitiendo los mensajes de las FARC. Entonces es tan simple, porque otros medios replicaron esta información, es tan simple como sintonizar 90.2 en el Valle del Cauca o en el Cauca y ver qué está Buscar en transmitiendo. internet. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde Exacto. está? Buscar en ¿Dónde internet está? cuáles son nuestras frecuencias, es Entonces, una cosa muy sencilla. Entonces no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque el interés es otro. El interés es dañar, afectar al gobierno del cambio, afectar a RTBC. Termino con esto, William, y excúsenme, queridos colegas y nuestros televidentes y la gente que nos escucha por esa tremenda radio nacional que hoy hemos construido a través de estas 20 emisoras de paz y de todas las frecuencias. Yo termino con esto, mire. Detrás de esto están pasando una cuenta de cobro por estar transmitiendo las audiencias del juicio de Álvaro Uribe Vélez. Están pasando una cuenta de cobro por asumir una posición digna y humana en defensa del pueblo palestino. Están pasando una cuenta de cobro por transmitir y darle voz y rostro a las víctimas y transmitir las audiencias de la JEP. Están pasando una cuenta de cobro porque creemos en el Estado social de derecho, en una Colombia pluricultural, porque tenemos indígenas aquí por primera vez que presentan noticias, que hacen periodismo, en un país que siempre han querido ver entre negros y blancos, y punto, entre clases ricas y pobres, pero Una aquí visión no muy hay. clasista, además. Es exactamente. Entonces, de eso se trata. Pero bueno, llegó la hora de que demos el debate, llegó la hora de que se asuman acciones judiciales y que veamos a ver qué pasa aquí en adelante. Gracias, mi querido William, por la invitación. No, gracias, Holman, por venir, por acompañarnos y bueno, lamentamos de verdad de corazón esa decisión que usted nos acaba de anunciar, pero pues definitivamente si no hay garantías para la vida, sobre todo para la familia, pues es difícil, ¿no? Es Mire, complicado. me están escribiendo en este momento desde el Plateado. Sí, allá tenemos una frecuencia Allá también. tenemos una antena, ya llega, mire, que retransmite. muchísimas gracias por estar en el Plateado, muchísimas gracias por estar pendientes del Plateado. Bueno, Ahí ok, está. bueno, Tenemos muchísimas que gracias. volver entonces al Plateado, Holman. Sí. Tenemos que volver a ir, ¿no? Tenemos que volver a ir, exactamente. Y vamos a ir, pero ya no vamos a ir solamente a poner una antena, hay que ir a poner toda una infraestructura de una Radio Nacional de Colombia. Infraestructuras que no solamente tienen equipos y sirven para transmitir, sino que se convierten en centros comunales de la gente. Del diálogo, del Del debate, diálogo, para del que la debate. gente pueda tener una voz, porque De la democracia. el problema de los medios de comunicación es que tampoco han dejado que los habitantes del Plateado hablen, los habitantes del Cañón del Micay se expresen. Hay que escucharlos. Hay que, el otro día, pues en el Consejo de Ministros, con el presidente decía, se está imponiendo el relato de la mafia. Y puede ser posible, pero también llegamos nosotros para poner el relato democrático. Pero a mí sería muy bonito que la televisión y la radio pública de Colombia abriera espacios de diálogo en esas regiones, en el Cañón del Río Micay, en el Catatumbo, para escuchar a la gente. Aquí todavía hay gente que cree que el campesino cocalero es terrorista. No cree que es una Gran víctima. capo, ¿no? Sí, Entonces, que es una víctima del abandono del Estado. O sea, eso no es de ahora. ¿Por qué siembra el campesino coca? aquí estoy Bueno, viendo eso- a fulanito y está bueno. la chica Leo preparada. Entonces yo para dejarlos, William, reiterando mi agradecimiento a todos ustedes.